Y cuando tenga me dice amén. Amén. Y si no lo encuentra, vaya a su índice, porque son de esos libros que casi no se leen, pero están en la Biblia y siempre trae enseñanza para nuestras vidas. Habacuc capítulo 1, versículo 1 al 4, dice la palabra: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Padre, en el nombre de Jesús, úsame, Señor, este día para hablar tu palabra, lo que me has enseñado, para compartirlo con verdad, con amor y con la autoridad que de ti viene, Señor. A cada uno de los oyentes te pido que quites el sueño, quites la distracción y podamos concentrarnos en tu palabra para la gloria tuya. En el nombre de Jesús lo pido, la gloria será para ti. Amén y amén. El profeta Habacuc vivió un poco de tiempo antes de lo que fue el cautiverio de que llega a Babilonia y se lleva a Jerusalén. Eso tú lo puedes leer en los libros de Crónicas, segundo libro de Crónicas, segundo de Reyes, sobre todo. Tú puedes ver la historia de cómo la maldad se fue multiplicando en el pueblo, cómo Dios enviaba profetas a hablar al pueblo diciendo: arrepiéntete de tu pecado, y el pueblo le hacía como los cristianos de hoy en día, pero no hacía nada. Veían maldad, pero en vez de buscar al Señor, seguían practicando la maldad. El profeta vio la injusticia. Él comienza su mensaje con una queja, diciéndole a Jehová: ¿hasta cuándo no vas a oírnos? ¿Hasta cuándo no vas a salvar? Me haces ver iniquidad, me haces ver molestia, ves destrucción, violencia, y todo lo que durante estos días hemos visto, sobre todo estos 15 días. Yo creo que ha sido algo que nuestra nación está volviendo continuamente, como la maldad, inclusive maldad hacia los animales, se lleva, ¿no? Algo terrible. Y es cierto que no deberíamos abusar de los que tenemos mascotas, de nuestras mascotas. Debemos de ser prudentes y entendidos que si queremos una mascota, pues nos lleva un gasto, ¿no? Es una inversión, que hay que vacunarlo, que hay que alimentarlo. Por ahí traigo a mi gatita porque pues, está chiquita, no la puedo gastar todavía, y pues le tengo que comprar alimento, la tengo que cuidar. Y ver lo que pasó estos días, digo, lo tomo como un ejemplo de lo que pasa en nuestra nación. Es lo que el profeta estaba viendo: violencia. La violencia familiar que vivimos hoy es igual en el sentido de los tiempos del profeta, aunque ahorita ha aumentado, aunque ahorita pues ya cuántas leyes se están levantando a favor de la mujer, porque las mujeres son violentadas, pero también las mujeres son violentas. Mujeres matando bebés en el vientre, eso es violencia. Aunque digan otra cosa, eso es violencia. La maldad, la inseguridad que se ve en nuestros días. Y uno puede hacer la misma pregunta que hizo el profeta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir viendo? ¿Cuándo vas a detener la violencia, Dios? ¿Cuándo vas a detener la extorsión? ¿Cuándo vas a detener el abuso? ¿Hasta cuándo? Y son preguntas válidas del profeta. Y son preguntas que tú y yo podemos hacer bien, en el sentido: ¿cuándo, Dios, vas a quitar todo esto? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Tú y yo nos quejamos de lo que estamos viviendo, pero ¿hasta cuándo Dios va a quitar esta violencia? Hasta que la iglesia entienda cuál es su labor en este mundo. Hasta que cada cristiano comprenda que está en la tierra con un propósito. Dice el Salmo, me parece que 138, versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Así yo te pregunto: ¿cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida? ¿Qué me dices? ¿Cuál crees que es el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Poner techo a mi casa? ¿Tener un auto nuevo? ¿Llenar la iglesia? ¿Servir de aquí? Podría ser, pero es corto.
¿Reunirme cada domingo? Podría ser. Pues es corto. Lo que necesita nuestra nación, y de esas cosas que Dios prepara, porque así yo lo veo, es que hoy estamos en un día en el cual no se define el futuro del Estado de México. No, nos dicen eslogans muy bonitos en la radio, en la televisión. Simplemente va a haber un cambio de gobierno, que cómo venga no lo sé. Él ya dijo quién va a estar. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cumplir con la labor? Sí. ¿Y qué más vas a hacer como iglesia? La iglesia no puede ni debe quedarse como espectador de los sucesos que están pasando en nuestra nación, hablando de nuestra nación y en el mundo entero. No podemos solamente conformarnos con un domingo más y a ver qué pasa mañana. No, iglesia, fuimos llamados con un propósito. La Biblia dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Tu propósito inicia en Dios. Lo que pasa es que la iglesia hoy en día, y quiero ocuparlo así, debido a tanta tecnología mal usada, ha perdido el enfoque de cuál es el propósito. Y lo hemos perdido porque la iglesia necesita reencontrarse con el Dios de la Biblia. Acompáñame a Isaías 6, versículo, vamos a ver, del 1 al 6. Isaías 6, versículo del 1 al 6, vamos a leer hasta el 7 de Isaías 6, dice la escritura: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dice versículo 1: en el año que murió el rey Uzías, está hablando de un término, de un tiempo, de algo que estaba preparando Dios. Y en el año que muere el rey, este hombre Isaías estaba en el templo, porque dice al final que sus faldas llenaban el templo. Déjame manejarlo como hoy. Hoy, que es 4 de junio, estaba Silvia, estaba Dana, estaba Michelle, estaba Leti, estaba en el templo como cualquier domingo. Una reunión más para calmar mi conciencia. Una reunión más para escuchar un mensaje. Gracias a Dios, aquí no pasa. Pero hace años aquí venían al templo para venir a cobrar el abón. A ver si llegaba la hermana que me debía. Pero eso fue hace muchos años, ya yo no digo de eso. Cada domingo el profeta, este hombre, antes de entender el llamado, iba al templo, le escuchaba el mensaje, pero tenía un corazón inmundo. Porque dice: mis labios son inmundos. El jueves enseñamos que lo que sale del corazón es lo que habla la boca. Y si el profeta le dice: tengo unos labios inmundos, es porque el corazón estaba inmundo. Siendo pueblo de Dios, siendo cristiano, déjame manejar otro tiempo, él tenía un corazón inmundo.
Iba al templo a cambiar la conciencia como todo religioso de cada domingo. Y los que llegan. Porque no sea que tengas una necesidad, vienes jueves, viernes y hasta el domingo no ves a la reunión. Ah, pero nada más es una, ¿verdad? No tengas una necesidad porque ahí sí vienes. No sabes que, pastor, ayúdeme por favor. Ay, perdón por desmadrugarlo, pero necesito un consejo ahorita. No sea que no tengas una necesidad. Así vivía el profeta. Solamente queriendo un Dios a la conveniencia. Pero dice él, el día que murió Lucías, vi yo al Señor. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo tuviste un encuentro con Jesús? ¿Te acuerdas ese momento? ¿Te acuerdas del día que escuchaste la predicación, sentiste la necesidad de Dios? Porque algunos, como mi esposa, no sé, la hermana Mariela, tal vez desde muy chiquitos nos llevaban al templo, Así como llegan las hijas de Alison, el niño de Asael, tal vez los llevo al templo solamente. Hay una escuela bíblica, ay, pues déjalos ahí 3 horas para descansar de él tantito. Dice, vi yo al Señor. Y un encuentro con Dios, iglesia, tuvo que haber transformado tu vida. Tuvo que haber cambiado tu forma de pensar. Tuvo que haber cambiado tu forma de hablar y tu forma de vivir. Este hombre dice, vi yo al Señor. Y vio toda su gloria, todo el poder, toda la gracia derramándose. Porque siendo tú y yo hombres perversos, mujeres con corazones endurecidos, encontramos gracia delante de Él. Y perdonó los más sucios y mugrosos pecados que hayamos cometido y que tristemente se siguen cometiendo. Hemos desviado nuestro concepto de Dios. Es que el Dios del Nuevo Testamento es puro amor. Jesús es amor, ¿verdad? Lo dice la Escritura. Y Jesús les dijo con amor: generación de víboras, hipócritas, deja de pecar. Con amor, sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, bien guapos, guayabera y toda la cosa, corbata, les preocupan la corbata, falda larga, velo, y no tengo nada en contra de eso, lo estoy poniendo como ejemplo, pero por dentro está lleno de huesos secos, lleno de avaricia, de rebeldía, de desobediencia, de falta de amor. Por eso Apocalipsis dice, Dios, una iglesia, la de Éfeso, has dejado tu primer amor. Porque desviaste el corazón a una religión vacía. ¿Desde cuándo tienes pasión por la casa de Dios? ¿Desde cuándo has perdido la pasión por la oración, iglesia? ¿Desde cuándo has perdido la pasión por la santidad, sin la cual nadie verá al Señor? ¿Desde cuándo te ha tomado un poco la predicación? ¿Qué fue lo que pasó? Que llenaste tu corazón con la cosa del mundo. La Biblia dice que el que seas amigo del mundo es enemigo de Dios. Pero estoy en el mundo, pero tienes que vivir como el mundo vive. Tú y yo no tenemos que hablar como el mundo habla, ni pensar como el mundo habla. Si no, tú no has conocido el Evangelio. Y aunque te hayas bautizado, fue un buen chapuzón, posiblemente un buen paseo, pero tu vida tiene que demostrar. De Pedro le dijeron, tu forma de hablar te delata. Dice el profeta, vi yo al Señor. Dice que escuchó ángeles cantar, hablando quién es Él,
que Él es santo, santo, santo. Amén, gloria a Dios. Y tú y yo hemos sido llamados a vivir en santidad como Él es santo. Amén, amén. Él es santo y nos llama a vivir en santidad. ¿Que hay gracia de Él cuando cometemos pecado? Claro que hay gracia. Hay misericordia. La Biblia dice que si alguno cometiera pecado, Él es fiel y justo para perdonar pecados y limpiarlo de toda maldad. Amén. Pero no hay licencia para mañana volver a pecar. No tomes en vano la sangre de Cristo, iglesia. Y como el jueves decíamos, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. No digas como yo decía cuando tenía, creo que la edad de Michelle o de Liz. Hoy sí voy a ser cristiano. Y salía con el hermano Juanito Sánchez a comprarle un cassette cristiano. Alabanzas, hermano, véndame un cassette porque vengo bien. Y el viernes, 3 veces mi hermano cantaba en escuela. Eso es lo que vivía y eso es lo que hacía el profeta. Y eso es lo que viven muchos cristianos hoy en día. Dios es bueno, pero Él es fuerte y celoso y te da juicio a la tierra. Dice que Él escuchó la voz y dijo, ay de mí, que entonces, ¿qué has visto? ¿Qué he escuchado? ¿Qué he visto al Rey de Gloria? Soy un hombre pecador. Dile al que tienes a tu lado, todos hemos pecado. Ninguno estamos aquí pues decir yo no he pecado. Con los pensamientos, con nuestros labios, lo que hacemos, y eso es por lo que tenemos en el corazón. Y tienes en poco lo que hizo Jesús, necesitas volverte a encontrar con Dios. Acompáñame a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, la historia tú y yo la conocemos. Dice la palabra, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Saulo era un fariseo celoso de la ley, súper celoso, era un erudito en la ley, iba en contra de lo que es el evangelio. Y dice que él un día yendo para ir a tomar presos a algunos discípulos, a algunos cristianos, en el camino, luego que se levantó como tú y yo nos levantamos hoy. Ay, qué padre, qué rica noche, dormí muy rico, soñé muy rico, ¿qué vamos a desayunar? Chalala, oye, ya soy, vámonos al templo. Pues sí, pues vamos al templo, pues es domingo, ¿verdad? Y de repente en el camino se aparece Jesús en su vida. Escucha esto, iglesia, ninguna persona en la Biblia que tuvo un encuentro con Dios permaneció igual. Ninguna. Porque Isaías, después que el mismo Dios le dice, es quitado tu pecado, entiende el llamado de Dios, de quién vaya a predicar, y dice, yo voy. Heme aquí, envíame a mí. Cuando Pablo tiene un encuentro con Jesús, tú lo vas a leer en el versículo número 20, para resumir todo el mensaje, para que veas que después de un encuentro con Jesús, siendo un hombre que iba en contra de Cristo, dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo. Y la gente decía, oye, ¿que este no es Saulo el que me andaba persiguiendo? ¿Cómo está ahora en el templo, en la sinagoga, detrás de un púlpito diciendo, Dios te ama, arrepiéntete de tu pecado?
sea un celoso de la guerra. Ninguna persona que tú no acuerdas con Dios fue yo. Tú puedes leer la historia de Jacob. Cuando él tiene un encuentro con Dios, dice que él llega a un lugar llamado Betel, se acuesta, duerme y dice que él sueña una escalera que llega hasta el cielo y ángeles suben y bajan y él despierta y dice: ¡ay, este es un lugar terrible! Porque aquí está la presencia de Dios y yo no lo sabía. Es muy fácil decir Dios está aquí. Es muy fácil decir Dios está en tu casa. Qué difícil es que lo comprendas. Porque Dios estando en tu casa sabe lo que estás viendo, lo que estás haciendo, lo que estás pensando. Y muchos, ay, pues mi mamá, ojalá un día se muera. Ay, ojalá se muera mi viejo. Ay, ¿para qué te tuve? Y Dios está en tu casa. O sea, dijo de mí que soy muerto. Jacob cambió hasta su forma de caminar. Dios le cambió la forma de caminar. A Pablo le cambió la forma de vivir. Descubrió su propósito. Cuando tienes un real encuentro con Jesucristo, tu vida no tiene que ser la misma. Tuvo que y tiene que producir cambios en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en la relación con el vecino, en el trabajo. Tiene que producir cambios. Porque si no, tú y yo vivimos una muy linda sociedad, una muy linda religión. Cuando tienes un encuentro con Dios, vienen cambios radicales a tu vida. Habacuc dice: la ley está debilitada. ¿Cuál ley? Esta ley. Y no te hablo del Antiguo Testamento. No te hablo de lo que te conviene y te gusta. No te hablo de que a ti se te hace más fácil. No, hoy en día se predica un evangelio muy relajado, muy simple. Porque el corazón del hombre es pues que se llenen todas las sillas. Tenemos 8 servicios. Porque llega muchísima gente y no hay cambios. Es porque la ley se ha debilitado. Porque el pueblo, ¿el quién? El pueblo. No conoce la ley. No conoce la palabra. No me contestes, pero ¿qué estás leyendo en estos días? ¿Qué es lo que has leído estos días para tu vida espiritual? No voy a esperar la reflexión porque el pastor dijo que la de la hermana Margarita estuvo muy buena. ¿Qué estás leyendo tú para tu vida espiritual? A uno, y yo lo mencionaba el martes, a uno como pastor, a mí lo que más me preocupa es que tú no crezcas en el evangelio. Que sigas siendo un bebé espiritual, cuando muchos ya deberían de ser maestros. Pero ¿por qué no? ¿Tienes hambre por la palabra? ¿O solamente que Dios te dé lo que necesitas? Porque Dios me dé lo que necesito es más que suficiente. ¿Y tu vida está dando testimonio? Jesús dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos y enséñenles. Hoy en día nos está enseñando muchas cosas porque la iglesia no está buscando. Perdón si generalizo, pero es que si yo veo vidas que no han cambiado, es porque la ley no es que ha perdido su efecto. La palabra de Dios es poderosa en todo y para todo. Amén, amén. Gloria a Dios. Pero la ley, dice el profeta Isaías, a la ley, el testimonio. ¿Dices que eres cristiano? Demuestra la ley. ¿Por qué se les hace complicado hacer una reflexión de 2 minutos? Falta. Son 2 minutos. 3. Y bueno, vamos a ver, predica casi 1 hora. ¿Por
Porque no hay pasión por la palabra. Pero lee 48 formas del poder, ¿verdad? Eso es bueno. Pero lee qué pasó. No sé por qué seguimos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Tiene tantos años que pasó. Y nuevos secretos de la Guerra Mundial otra vez. Y la Biblia, y la vida de Pablo, y la vida de Jefte, y la vida de David, la de Daniel, ¿dónde está en tu corazón? Bueno, la vida de Jesús, ¿dónde la dejas? Cuando tú y yo entendamos esto, que un encuentro con Dios va a producir cambios, entonces se van a manifestar ciertas cosas que hoy nuestra nación y tu familia necesitan. Acompáñame a Romanos, capítulo número 8 y el versículo número 19. Romanos 8, versículo 19. Fíjate, cuando tienes un real encuentro con Dios, mira lo que voy a ponerlo así, nuestra nación necesita. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. ¿Seguros? Aleluya. Dice Romanos 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Para yo ser guiado por Dios, tengo que escuchar su palabra. Tengo que leer su palabra. Tengo que meditar en su palabra. Para así poder caminar guiado por Dios. Amén, gloria a Dios. Jesús dijo, mis ovejas. ¿Cuántas son ovejas de Jesús? Amén. ¿Has escuchado su voz? Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ay, haré este negocio, no haré este negocio. Para los muchachos, algunos como hijos van a la prepa, otros como Michelle está y Dana van a la universidad. ¿Andaré con este muchacho o no andaré con este muchacho? ¿Me casaré con esto o con ella? Necesitas escuchar la voz de Dios. Y si la has dejado de escuchar, es porque estás escuchando más lo que el mundo te está diciendo. La creación está esperando que los hijos de Dios se manifiesten, que la iglesia de Cristo se levante con el poder que tiene y la autoridad que tiene para que los cambios sucedan en tu escuela, en tu trabajo, en tu familia. Es que el pastor no viene a ver a mi hijo. ¿No eres hijo tú de Dios? ¿Que no eres hija de Dios? Muchos no se manifiestan porque el pecado los sigue dominando. Porque Cristo ya venció el pecado en la cruz. Ya lo exhibió en la cruz. Tú y yo por el medio de él somos más que Amén, vencedores. gloria a Dios. Aleluya. ¿Y qué haces? ¿Cómo te manifiestas? ¿Le dices no a la chela? Bueno, pues se calor y ya fui a votar. Pues tomás para brindar por el triunfo de la que quede. Es increíble que a veces yo he escuchado de hombres, mujeres, de aquí no, de allá de México. Y tiene una forma de hablar muy peculiar. Ayer escuché a un pastor hablar de una forma que dije, no lo entiendo. Yo trabajé con mecánicos. Y los mecánicos tienen un vocabulario muy folclórico. Pero cuando eres cristiano, cuando tienes un encuentro con Dios, tú manifiestas quién está en ti y aún tu forma de hablar te debe de delatar para decir, caray, esta mujer no me lamentó. Caray, este varón no me contestó como esperaba.
La creación, tu trabajo, tu familia está esperando que los hijos de Dios se manifiesten y es por medio del Espíritu Santo. Y debemos manifestar que somos luz. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Amén, aleluya. Ustedes, dile que te ha tocado, tú eres la luz. Nada más te tengo una pregunta. ¿Estás conectado a Cristo? ¿O a una religión? Porque eres la luz que vino a brillar en medio de las tinieblas. Y dejó a la iglesia para brillar en medio de las tinieblas a las cuales hoy estamos gloriados. ¿Pero estás brillando? Si tú desconectas, conéctame cualquier cable de el que tú quieras. Conéctame el blanco para que el blanco. Se apagó el audio. Y está ahí, pero no funciona. Esto no funciona. Eso se apagó. Ese ventilador se apagó. Porque cuando te desconectas de Cristo no funcionas para nada. Dile al que tienes a tu lado, esa fue para ti. No, así conéctalo porque le pasa el calor. Jesús dijo, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Para nada. Y si tú te desconectas de Cristo, tú no eres cristiano, eres un religioso solamente. Y necesitas volver a encontrarte con Cristo. Isaías 60, versículo 1. Los voy a traer aquí para acá con la Biblia, porque ya que no la leen, los voy a traer así. Isaías 60, versículo 1 al 5 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y a los reyes el resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Dice el profeta, Dios hablando al profeta, aunque es un mensaje directo a la nación de Israel, que le está profetizando Dios le está hablando, y Jerusalén, Israel, te va a llevar en cautiverio, pero llega un tiempo. En Jerusalén fueron 70 años de cautividad, y después de los 70 años regresaron y se levantaron como nación. Y Dios dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Cuál es tu luz? Debe ser Jesucristo. Amén. Debe de ser el Evangelio, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Pero si yo tengo apagada la lámpara, ¿cómo voy a ver mi caminar? Por eso ves cristianos que cada tanto pensando, ay, es que te abrió la tentación, pastor. La tentación, todos somos tentados. Que tú permitas que la tentación se vuelva pecado, fue tu decisión. Ni del diablo, y no que la defienda, ni del hermano, que porque no te saludó, fue tu decisión. Martín Lutero decía esto: tú no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan nido en tu cabeza. ¿Ya llegó la luz del Evangelio a tu vida? Pues resplandece, brilla, demuestra quién eres, demuestra que aunque todos podemos ser tentados, tenemos la autoridad para decir no hay pecado. Amén. Para eso, iglesia, necesitas subir al monte como subía Moisés. ¿Una hora de oración? ¿Dónde, pastor? ¿Cómo una hora? Es mucho. Moisés pasó 40 días con 40 noches. Y cuando descendió, dice la Biblia en Éxodo 34, que su rostro brillaba. ¿Sabes por qué hay cristianos que no brillan? No pasan tiempo en lo íntimo.
Padre, dame lo que me prometiste en público. Ajá. Pasa al lugar secreto. Pasa 2 horas orando. Pues Señor, yo ya puse al pastor a orar y el pastor me mandó un mensaje al grupo de WhatsApp que oren por mi necesidad. Ah. ¿Y tú? Si no buscamos al Señor, varones, nuestra casa se va a caer a pedazos. Si mujer no buscas al Señor, tu familia está en peligro. Y tiene que ver la sociedad que hay un grupo de mujeres que dicen sí a la vida. Porque todo esto se ha metido a las iglesias. El evangelio humanista que ha entrado. Necesita haber hombres que de verdad amemos a Dios, que nos conectemos con Él y entonces manifestemos que Él es nuestro Señor y que en todo lugar brilla su presencia. Marcos capítulo 12. Cuando te conectas con Jesús sucede que los hijos de Dios se manifiestan. Cuando te conectas con Jesús, versículo del 20, vamos a ver del 28 hasta el 31. Marcos 12. Amén. Amén. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye. El primer mandamiento comienza con que tú estés dispuesto a escuchar el mensaje de Dios. Ay, que pasó predique de abundancia, de prosperidad. No, pues aquí no predica, me voy a Marte. Allá sí hablan de prosperidad. Porque el pastor está predicando puro mandamiento y que el arrepentimiento. Y oye Israel, oye Betel, oye Jerusalén aldea, oye la palabra de Dios. El primer mandamiento es: Jehová, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Te pregunto, ¿lo amas con todo tu corazón? ¿O cuando te conviene? No me acuerdo si fue aquí. Decía la hermana Laura, sobre todo las mujeres, y cuando quieren algo del papá, y ella puso su ejemplo. Ay, papi, qué lindo está. Ay, qué bonito corte de pelo tienes. Ay, felices 25 años. ¿Me dejas andar con el pecas? Y como ya se lo ganó, no lo ama. Porque el papá dice: no, el pecas no te conviene. ¡Oh, me voy con la casa! Rafael a los 7 años un día me dijo: me voy de la casa. Adelante, hijo. Adelante. Agarró su espada de doctor de acá, su mochila con su uniforme, creo que el escudo de Capitán América, por si no le paseaba algo. Ya estoy listo, papá, vámonos. Ahí es abuso, lo saqué, estaba lloviendo. Cada día ponte un gorro porque te vas a mojar. Si lo amas a Dios con todo tu corazón, yo le enseñé disciplina a mi hijo. Cuando Dios aplica la disciplina a ti, no es porque no te ame, es porque te ama. Amén. Y tú tienes que aprender que la disciplina de Dios o de un padre es por amor. Amén. Porque si no se vería, sois bastardos, dice eso en la escritura. Búscalo en Hebreos, capítulo 3. ¿Lo amas? Sí, yo te amo, Señor. Llega temprano el domingo. Ama la casa del Señor. Ama la palabra. Lo amas con todo tu corazón. Ay, deja que pase mi serie. Voy en el capítulo 2 y son 10. Cuando llega al 10 ya leo la Biblia. ¿Lo amas? ¿Amas al Señor con todo tu corazón y de toda tu alma? ¿Tus sentimientos son sanos? ¿Tienes bien los sentimientos? ¿Por qué te regañó? ¿Qué hice mal? Ah, bueno.
Ese pecado que pasó un día, entré al templo, fue así contento un domingo por la mañana y cuando él lo chifló, me va a poner a predicar, sabía que llegaba mi día, sabía, ese es el día que dio el Señor. ¿Por qué no pusiste las sillas? Es que tuve un compromiso con Marcia. Es que me invitó, pero le avisé al líder, le avisé. Tú me dijiste que ibas a hacer. Pues llegó un momento que o sea, cuando uno te lastima, lo amas con todo el corazón. Cuando un hermano te lastima, lo amas con todos tus sentimientos a Dios. Me voy a checar por santos. Cuando en el matrimonio hay problemas y llegan aquí. Te amo, Señor, te amo. Falsos. Lo amas con toda tu mente. Estás aquí con tu mente pensando, ¿por quién voy a votar? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer mañana? Y hoy voy a trabajar. Te está tardando el pastor. Tengo 15 puntos, no sé cómo. Con todas tus fuerzas. Señor, con todas tus fuerzas. Me paro más temprano el domingo. Me esfuerzo por llegar entre semana. Es que no voy a llegar, bueno, me esfuerzo, me concentro estudiando la predicación. Porque eso sí, he visto a muchos adolescentes de la zona que a las 11 de la noche andan corriendo por las calles. ¿Y dónde están los padres? Ay, papá, estoy bien cansado de ir al servicio. Ay, hijito, no te preocupes, quédate en casa. Y luego, pastor, ¿puede orar por mi hijo? Porque anda medio rebelde, anda como que fumando algo, anda como que inhalando algo. Lo amas. Y el segundo mandamiento es semejante a ese: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Nos amamos? Gracias por su instrucción. ¿Nos amamos como iglesia? ¿O nos toleramos? No, el pastor hoy no lo amo porque me llamó la atención. Es mi trabajo. Usted es como mi padre, y cuando el pastor llama la atención, no amo al hermano porque no me va a invitar a comer en su cumpleaños. Ya no lo amo porque llega tarde, ya no lo amo por eso. Ama al Señor tu Dios. Eso es lo que el mundo necesita ver. Que la iglesia se ame, que seamos uno. No lo busques. Jesús oró en Juan 17, versículo 21, diciendo: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno en amor, que sean unos, que seamos uno. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Sí, amén, gloria a Dios. Y tanto yo necesito, perdón por el ejemplo, tanto necesito el dedo gordo de mi mano, como necesito el dedo meñique de mi otra mano. Como yo necesito de la boca de alguien, necesito los ojos, ¿no? Somos un cuerpo. Amén, gloria a Dios. Si no te gusta tu cuerpo, pues quítate, vete esa parte. Necesitamos mostrar unidad. La creación espera que la iglesia manifieste la unidad, manifieste fe. La fe es caminar sobre las aguas y no ahogarse. Es dormir en medio de las tormentas en paz porque sé que Dios me cuida. Eso es lo que hace que conquistemos y triunfemos ante las adversidades. Nuestra fe. El apóstol Juan escribe su primera carta, capítulo 5: ¿quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesucristo es el Señor? Es tu fe lo que te hace un vencedor. Amén, amén, gloria a Tu Dios. fe en Cristo. Amén. ¿Y cuántos tienen fe? Gloria a Dios, aleluya. Estás en medio de una tormenta.
¿Tienes fe? ¿Te estás ahogando? ¿Tienes fe? Amén, amén, gloria a Dios. Porque eso es tener fe. No me atormentaron el sueldo, gracias Señor, gracias. Pero cuando no hay, ¿qué tanta fe tienes? Hace unos domingos le decía que a veces entonces el negocio no se paga ni la mosca. Pero Señor, tú eres nuestro proveedor. Amén, gloria a Dios. Y de repente Aleluya. llega uno, denme 5, denme 3, denme 2, denme esto, aquello, y sacamos el día. Porque Él es nuestro proveedor. Gloria a Dios. Amén. Eso es fe. Dios. Y la iglesia se manifiesta cuando camina en el poder de Dios. Aquí sí quiero que me acompañen a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Que dice la escritura, para ir terminando. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Capítulo 2 de Hechos, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pregunta. Y eso es en teología. Si tú haces un encuentro con Jesús, obviamente sigues viviendo, batallando por muchas cosas. Si tuviste un encuentro con Jesús, ya tuvieron que haber cambiado muchas cosas de tu vida. Y para terminar la obra de Cristo, necesitas tener el poder del Espíritu Santo en tu vida. Una cosa es cuando yo soy sellado con el Espíritu Santo, al momento que yo abro mi corazón a Cristo y le digo: tú eres mi Señor, eres mi Salvador, Él entra a tu vida y estás sellado por el Espíritu Santo. Te da el poder, ciertamente, para enfrentar las pruebas que todos los días tenemos. Pero tener el poder, la unción del Espíritu Santo, no es solamente la hablar en lenguas. Es decirle no al pecado, es hablar con autoridad. Cuando fueron llenos estos hombres, los 120 que estaban ahí, dice el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y no estaba hablando un hombre, solamente estaba hablando con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no da miedo evangelizar? No tienes el poder del Espíritu Santo. Ay, es que me aventó la ventana. Y que se vayan escuchando el Evangelio. ¿Por qué no has ganado uno en tu trabajo? ¿Por qué no le hablas a la compañera, a la vecina, y decirle: ven, te voy a tomarte un café y te voy a hablar de Cristo? Antes ya tuve que estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Es que me va a hablar de los dinosaurios. Háblale de Cristo. Vivir una religión cualquiera. Vivir en el poder del Espíritu Santo solamente aquellos que estemos dispuestos a decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. Si ya te perdonó los pecados, no te quedes solamente siendo un espectador. Si ya eres hijo, no te quedes sentado en la banca. Si ya eres hija, no te quedes como viendo a ver qué pasa. Levántate, resplandece, porque tu luz ya llegó. Porque ya llegó la salvación a tu vida. Y el mundo, tu vecino, tu familia, tu compañero de trabajo necesita que los hijos se manifiesten. ¿Hasta cuándo vamos a ver toda la maldad? Hasta que tú y yo deseamos actuar. Hasta que tú y yo decidamos vivir para Él y morir a nosotros. Hasta que tú y yo decidamos vivir completamente en santidad. No perfectos, pero sí esforzados a vivir en santidad. Y dependiendo del Espíritu Santo. Hace unos días yo les pregunté a los de la alabanza: ¿has tenido una llenura del Espíritu Santo? Y se meten todos. ¿Y qué haces? ¿Tú crees que los 120 estaban cada domingo esperando a ver si llegaba? Estaban clamando todos los días tu promesa para vivir así.
Tú prometiste el Espíritu Santo. Yo lo necesito porque tengo que vencer al pecado en tu nombre. Porque necesito vencer la tentación en tu nombre. Porque necesito transformar mi familia en tu nombre con la palabra que pongas en mis labios. ¿Hasta cuándo vamos a ver el mal? Hasta que tú te levantes. Hasta que tú salgas y prediques a Cristo. Antes todo va a ser igual y peor. Cristo viene, iglesia. Viene pronto. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Estás lleno del poder, del Espíritu. ¿Estás dispuesto a morir para vivir para Él? ¿Estás dispuesto a dejar tu comodidad y venir 3 horas a orar? A leer la palabra, a decirle al Espíritu Santo, recuérdame los versículos porque tengo una mente, quisiera tener una mente de Habacuc. ¿Cómo se hace? Y que no se, esa que se pega. Tengo una mente que se me resbala. No se me olvida, vive del Espíritu Santo. Y pidamos al Espíritu Santo que vivamos para Él. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén, gloria a Dios. ¿Lo estás viviendo? ¿O eres un conformista? Vamos a orar. Yo quiero hacer 2 llamados. No soy mucho de llamados, ustedes me saben.